Mi relación con la literatura. Parte 3. ¿Quién entiende a la poesía? A cada quien lo que se merece. A la poesía le cedo el crédito que le corresponde como la responsable de indicarme cuál sería la mayor de mis pasiones, mas no así por revelarme por qué camino optar, o qué precauciones tomar al atravesar este. Dicho de otro modo, por ella me convencí de que lo que más me gustaría llegar a ser era literato, pero no por ello poeta. Manos las de mi madre, tan acariciadoras, tan de seda, tan de ella, blancas y bienhechoras. Solo ellas son las santas, solo ellas son las que aman, las que todo prodigan y nada me reclaman. Este es un extracto del que es sin duda uno de los poemas más famosos de Alfredo Espino, poeta salvadoreño de principios del siglo XX. A muchos estudiosos de la literatura guanaca les ha de resultar familiar no solo esta introducción, sino también el hecho de que Roque Dalton, más de medio siglo después, se paseó en su nombre, y en la reputación de sus trabajos, ya que le parecía tan simplón, como reflejo de una sociedad poco comprometida con la realidad de los más pobres del país. Puede que las manos de la madre de Espino fueran acariciadoras, y de seda, en comparación con las callosas y armentosas manos de las madres trabajadoras del campo, o que Espino tuviera alguna especie de complejo de Edipo, o incluso que las aspiraciones líricas de este no fueran más que una pasión inútil, basada en una veleidad burguesa. Pero algo tenía la lírica de Espino que me hace estar en desacuerdo con Dalton, quien de todos modos ya tenía por costumbre cagarse en medio mundo, incluyendo al mismísimo Masferrer, fundador de la literatura salvadoreña, y eso es que baladí o no, declaración subrepticia de un querer controversial o no, el poema es, para bien o para mal, comprensible, y es en base a ese carácter dable que un lector puede identificarse o desasociarse de él. Dalton, por otro lado, independientemente de que le haya mentado la madre a leyenda y media de las letras guanacas, menos mal que de Salarrué se burló, pero no le echó caca. Tenía lo suyo. A don Alberto Masferrer le habrá llamado viejo de mierda, pero al menos dejó bien en claro el cómo y el por qué. Que a mí me parezca una irreverencia nacida de un fanatismo desmedido al marxismo, no se relaciona con el hecho de que acepte que es testimonio veraz de la desesperación de las clases más desamparadas de El Salvador de los años 70. Al menos eso me quedó bien claro, y como trabajo en sí, puedo apreciar su esencia, aunque discrepe con el contenido casi en su totalidad. Pero yendo al grano, el motivo que me lleva a mezclar el nombre de dos poetas como estos, de mentalidades diametralmente opuestas, fue lo poco que a mi ver, como lector, acabaron en tener en común. Y eso es simplemente que burgueses o proletarios, distaban de ser poetas que alienaran con sus palabras. Concordara o no con ellos, sus sentimientos no eran una ambigüedad para mí. Dalton, en particular, me retaba a interpretarlo con sus a veces agrias y tácitas metáforas, pero jamás se rió de mí, en mi cara, con un rompecabezas de 30.000 piezas hecho poema. Este es el punto al que deseaba llegar. Clarisa se llevó, con su promiscuidad, lo mejor de mi etapa de adolescente pusilánime, pero a cambio, indirectamente, reavivó mi interés por las letras. Dicho interés estaba enfocado, como ya he dicho, en la composición lírica, y de ella surgieron creaciones en versos de todo tipo y métrica. Eventualmente, Clarisa dejó de ser la musa detrás de mis agridulces poemas, y otras pasaron a ocupar el puesto, con resultados igualmente desastrosos, ya que cargaba con el pésimo hábito de fijarme en mujeres que deseaban menos palabras y más acción, pero no importaba. Era un poeta. Yo me presentaba a mí mismo como tal, y la gente aceptaba mi identidad. Puede que la mitad de ellos lo hiciera en son de burla, pero, como ya dije, no importaba. Tenía un puesto en el mundo, y ello hacía que me sintiera satisfecho conmigo mismo. Con el paso de los años, me gradué. Transcurrieron 2 años más, y yo pasé a ser alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad José Matías Delgado, y de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Como ya antes dije, mis padres me suplicaban que mi amor por las letras no me nublara el sentido común, que bien podía dedicarme a ellas como una segunda opción, teniendo una carrera sólida que pagara las cuentas. Mi madre, en particular, me ponía de ejemplo a escritores como Stephen King y John Grisham, quienes se habían recibido de abogados, pero en la actualidad hacían millones vendiendo libros, y me ilusionaba con la idea de que yo podía llegar a ser como ellos. Siempre y cuando hiciera visto con ello, podía dedicarme a escribir. Cada vez que recuerdo esto, me dan ganas de darle en la cabeza a mi propia madre con un tomo de Cementerio de Mascotas, pero esa ya es otra historia. Retomando la idea central, finalmente le dije a mis padres que, independientemente de lo que llegara a ser de mí, lo que realmente quería estudiar era literatura, y de ese modo, después de 2 años rebotando carreras, y sin el aval de ninguno de mis viejos al principio, pasé a ser estudiante de letras de la Universidad de El Salvador. Y al decir esto, cualquiera pensaría que con el inicio de esta etapa, volví a escribir poesía, pero la verdad es que nunca dejé de hacerlo. Así es. Durante esos años, aunque nada tuviera que ver con derecho romano o química 1, y no me diera ni una sola novia, yo no abandoné la poesía.
Podía vérseme por ahí, debajo de algún árbol, escribiendo alguna nueva composición, dedicada ya no solo a miembros del sexo opuesto, sino también al firmamento de una noche de verano, o al celaje de un atardecer de octubre. Tanto en derecho como en medicina se me vio como poeta, o al menos como alguien con fuertes lazos a la poesía, tanto por compañeros de clase como por profesores también, y ello fue bueno. Es decir, bueno a pesar del inexorable retiro de carreras. Era como alumno de letras que llegaría a sentirme en mi salsa, ¿no? Rodeado de gente con aspiraciones como las mías, y que, en puestos de docencia, enseñaba en base a ideales como los míos, podría explotar verdaderamente mi potencial. Haría tertulias con mis nuevos compañeros. Asistiríamos a coloquios, y compartiríamos poesía no solo como una mera afición, sino como un llamado de la sangre, que parecía decirnos que crear era cuestión de supervivencia. Estaba, literalmente, lleno de ilusiones en la víspera de mi entrada al departamento de letras, pero entonces todo pareció dar un giro de 180 grados. Lo que me encontré en letras fue, por un lado, poetas que, aunque escribían sus creaciones en castellano, me daba la impresión de que lo hacían en bantú. Dicho de un modo menos políticamente incorrecto, solo ellos entendían las babosadas que escribían. Uno de los ejemplos que mejor recuerdo es el de Otoniel Guevara, quien hoy en día ha llegado a ver consolidada su fama como poeta, con un numeroso número de admiradores y seguidores. De hecho, muchos de mis maestros, más que solo hablar de él, lo recomendaban como creador, e incluso lo elevaban al nivel de influencia para los jóvenes aspirantes a poetas de mi generación. Como era de esperarse, yo consideré prudente saber acerca de qué versaba su lírica, lleno de interés. Fui a la librería, compré, leí, y al final acabé con la quijada sobre el piso. El problema con dicho anonadamiento es que este no se debía a la maravilla que provocaron sus versos, sino más bien a una incredulidad sin paralelo durante mi existencia como lector y escritor de poesía hasta entonces. El poeta en la noche eternamente extranjera, irrumpe con su lámpara de serena amargura, sonríe a los mendigos, sonríe a los murciélagos, sonríe al millonario que casi lo atropella, su lámpara se aviva, pero ¿alguien la escucha? Por un instante creí que este poema, titulado simplemente Por la noche, se trataba de una de esas piezas que los poetas modernos hacen en malos ratos, por pura gana de joder, para agitar el avispero mental de sus lectores y después reírse por dentro. Pero uno tras otro, me topé con una retahíla de incoherencias y versos tan mal logrados que, para mí, no coincidían con la fama que le daban quienes decían admirarlo, entre alumnos y maestros. No podía concebir cómo al autor de tal cadena de mamarrachadas gramaticales pudiera llamársele poeta siquiera. De hecho, tuve la osadía de pedirle al mismísimo Otoniel, a quien le gustaba, y de seguro aún le ha de gustar, andar de aquí para allá por la ciudad universitaria, que me interpretara uno de sus poemas menos comprensibles, titulado Uno, y este, luego de escuchar mi petición, con una sonrisa despectiva, lo hizo a regañadientes, dando a entender lo poco que le gustaba tener que explicar cosas que para él, de seguro, eran bastante obvias. Pero esto fue solo el principio de una serie de eventos que me condujeron a una enorme decepción en torno a mi faceta como literato. Eventualmente descubrí que la que él escribía, ya fuera porque la fama en sí misma pesa más que cualquier cosa, o el hecho de que el criterio de media humanidad anduviera por los suelos, o ambas, más que solo poesía, era poesía del tipo que sentaba estándares, y ganaba certámenes. De pronto, una caterva de bohemios que se identificaban con la obra de Otoniel, obtenían primeros lugares en juegos florales de distintas ciudades, y en otros concursos de la misma índole. Es más, la poesía que yo escribía llegó a ser criticada por quienes defendían esta tendencia. Mi ocasional apego al verso era visto como rudimentario, mi uso de un vocabulario poco común a veces como rimbombante y altanero, y mi aparente falta de compromiso con la clase baja del país, para enaltecer lo que otros ya habían puesto en alto millones de veces, como una clara señal de que era un pequeño burgués. Trascorneado, apaleado, como dicen algunos. Y la cosa era aún peor cuando mis maestros me achacaban el no entender lo que Otoniel escribía, incitándome indirectamente a reevaluarlo, y a ver las cosas desde su punto de vista, lo cual haría, tal vez, después de muerto. La universidad, y en general, la esfera literaria de mi país, lejos de alentarme a ser un mejor escritor, me indicaba que si no me adaptaba a su mundo, y peor aún, a su errática y nada atractiva manera de escribir, jamás llegaría a ningún lado, como poeta, en El Salvador. Que la lírica tuviera estándares ideológicos, y no de calidad, me llevó a escribir poesía solo para mí, y eventualmente para la que se convertiría en mi prometida, viéndose el número de mis creaciones drásticamente reducido en comparación con años atrás. La tendencia continuó al punto de que, a pesar de haberme graduado de la Universidad Nacional, y dejado atrás el ideológicamente controlado mundo de la poesía en El Salvador, ya casi no escribo poemas, ni siquiera para mi prometida, habiéndose vuelto esta en una actividad que me deja muy poca satisfacción, en más de un sentido. El mundo a mi alrededor parecía decirme que no escribía buena poesía, y yo estaba plenamente consciente de que, antes de imitar a aquellos papanatas con ideas que ni podían leerse con claridad, preferiría trabajar en M.C. Donalds.
Me encontraba a medio camino en el sendero de las letras al que tanto me había costado llegar, y no podía permitir que mi decepción me llevara a abandonar la que sabía, a pesar de todo, era mi vocación. Irónicamente, fue mi ruptura con la lírica la que me hizo ver cuál era en verdad mi primera pasión dentro de las letras, y me condujo hacia el camino que en la actualidad atravieso, colmado de esperanzas de cara al futuro.